Hola, soy Ticio, un bien valioso de Adriano. Estos son mis estatus. En el status libertatis soy un esclavo, entendiendo este según el autor Saavedra como: en el derecho romano no existió esa igualdad sustancial del hombre individuo ante la ley. Los esclavos carecían de derechos porque no eran persona, eran un objeto. Sin embargo, en la época posterior al emperador Justiniano, se evidencia la influencia del cristianismo en este estatus. Así lo describe Fabio Spitia. Se llegó a considerar a la esclavitud contrario a lo que pensaban los clásicos romanos, una institución contraria al derecho natural y en consecuencia a estructurar una tendencia filosófica política de favorecimiento a la libertad. Esto solo se vino a concentrarse gradualmente. En cuanto al status civitatis, las consecuencias de la concepción del esclavo como una cosa repercuten en este estatus, pues los esclavos tenían la carencia de potestad para ser sujetos activos y pasivos en el derecho. Así lo explica Sánchez. En cuanto a la condición jurídica del esclavo en la condición del derecho, determinaba que el esclavo era cosa y no persona, y por lo tanto era objeto de derecho y no sujeto de derecho. Como consecuencia, el dueño del esclavo tenía el derecho absoluto sobre éste y el esclavo no tenía ningún derecho. En cuanto a la condición de hecho, el esclavo era un miembro de la familia, pero no adquiere los derechos y honores de esta. Era un factor más que todo económico, puesto que unas veces desempeñaba el cargo del preceptor y otras lo consideraban un animal de carga. Por ende, el delito cometido por Ticio, que fue el daño de cosa ajena y asesinato de Samuel, provocando el incendio en el granero del fundo de Adriano, originando el daño de la máquina Asus, no debe ser respondido por Ticio, porque yo no soy sujeto de derechos, sino por Adriano, porque es el titular del derecho real. En este hecho, Adriano se encuentra frente a un cuasi delito que es entendido por Francisco Garcés como: debido a la existencia de ciertos hechos no previstos como delitos, se fueron constituyendo una serie de casos en los cuales el pretor concede para su persecución acciones penales. Esos casos eran effusum ad eidicum, positum et suspensum y animales fieros. En este caso, se presenta el hecho perjudicial con impacto jurídico de animales fieros, que dentro de esa clasificación se encuentran los esclavos. Es allí donde la figura de la responsabilidad civil extracontractual nace, que demuestra que muchas veces el culpable no es el responsable, como es en este caso. Sin embargo, debe haber una reparación de los daños y perjuicios por parte de Adriano, aunque él no haya sido el culpable. En cuanto al estatus familia, así lo explica el autor Saúl Saavedra. El esclavo tenía la imposibilidad de tener familia, puesto que el vínculo de unión de un esclavo con una mujer de su género no constituía un matrimonio, sino una unión de hecho, ya que el texto mismo romano lo decía: eran un cortubenium sed not matrimium quia servus nullum caput habet. Es a saber, que había una unión contubernio y no un matrimonio, en virtud de que el esclavo no tiene caput romano. Esto se manifiesta en la relación que yo tengo con Romina, pues es una relación sin matrimonio, es un contubernio, pues, y también tuvimos un hijo, Sixto, que al igual que Romina y yo, pues antes de ser manumitidos ellos dos, eran considerados una cosa.